Bienvenidos a este programa de bajo presupuesto y poca elucidación, porque como cualquier otro colombiano no tenemos el dinero o nos toca esperarnos para poder mandar a arreglar nuestro micrófono, a menos que consigamos el contacto de Obredec. ¡Hemos cumplido! Sin embargo, creo que no les interesaría realmente apoyar este tipo de programas, porque en esta ocasión hablaremos de la corrupción. Y es que esta es una palabra que circula por cualquier lugar de nuestro país, en los noticieros, los periódicos, la radio, en las conversaciones del transporte público, en las conversaciones con los familiares, con los amigos, con las amigas. En todo lado encontramos el asunto de la corrupción. Y es que parece que es una cosa omnipresente y que es innegable. Parece ser algo de nuestra cultura, no solo en términos de lo que representa como palabra, sino también lo que representa como acto. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos acá, ¿qué es la corrupción? Siguiendo el consejo de uno de los grandes representantes y promesas políticas de nuestro país, nos fuimos a Google a buscar, esta vez no cuántos páramos hay, pero sí qué es corrupción. Y encontramos lo siguiente. Corrupción es cuando en las organizaciones, especialmente en las públicas, se presentan prácticas consistentes en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores, o una improbidad o deterioro en el periodo de la toma de decisiones en el que un tomador de decisiones se desvía o exige desviación del criterio que debe regir su toma de decisiones a cambio de una recompensa o por la promesa o expectativa de una recompensa. Incluso encontramos en términos menos pomposos la corrupción como la acción y efecto de corromper o corromperse. Y es que no se trata solamente de esas mentes que tienen las vaginas, los culos y los penes en la cabeza, sino a quienes quieren hacerse con ella y en efecto no invitar ni un café ni un bonais. Pareciera que la corrupción hace parte de nuestro orden cultural y social. Pareciera en efecto que estas prácticas estuvieran ya instauradas al interior de nuestro orden o nuestro sistema como país. Y es que no nos escatimamos en gastos para podernos involucrar con los otros y arremeter contra ellos, en desviar los recursos, incluso en hacernos los locos. Siempre tenemos ubicamos una oportunidad para hacernos con un billetín, guiño, 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 guiño. y con eso limpiar todas nuestras penas. Y es que en efecto queremos salir limpios de una pelea en el lodo que además ya estaba comprada. Listo, nombre. Carolina. ¿Qué harías tú con 19 millones de pesos? Uy, no sé, comprarme una casa de pronto, un lote, algo así bien chévere para tener más plata. ¿Y si te ganaras 31? Uy, 2 casas. Un monopolio. ¿Tú estás de acuerdo con pagarle a alguien el triple de tu salario actual para que tome las decisiones sobre lo que tú debes hacer? No. ¿Por qué? Porque en eso no consiste la democracia y se supone que este país es democrático y libre y yo tomo mis decisiones. Si uno le paga a esa gente es para que no decidan por mí, sino me ayuden a vivir mejor, ¿no? ¿Cómo podrían ayudarnos? Pues haciendo leyes que realmente regulen cosas que sí importan y no estupideces pues absurdas que no tienen nada que ver con la vida real de la gente que se está muriendo de hambre y sin plata. ¿Tú nunca has hecho nada corrupto? No. ¿Nunca has firmado una listica de más? ¿Nunca has pasado un informe repetido? No. Jamás. No. Listo. Y frente a esto, ¿los 7 sí, los 7 no o no votamos en la consulta anticorrupción? Votar en la consulta anticorrupción. ¿Cómo votar? Yo realmente espero llegar allá y leer cada uno de los puntos y sobre eso votar, pero creo que todo toca una sola respuesta. O sea, en el puesto ya directa a votar, ¿tendremos el tiempo para leer ahí? Pues toca, O sea, no juzguen por corrupción. ¿por qué? Pues se está demorando mucho en el tarjetón. Es mi derecho democrático a leer con calma. ¿Cuánto tiempo tenemos para leer? No sé, 10 minutos por ahí. Listo, 10 minutos. Entonces, ¿vas por los 7 sí o los 7 no? No sé, tengo que leerlo. Hay que leerlo. Listo, gracias. ¿Cómo es tu nombre?
Armando Robles. ¿Quiénes pagan los salarios de los congresistas? Nosotros como ciudadanos, con nuestros impuestos y con todo lo que entra, las regalías, bueno, todo lo que entra en la parte de gobierno, pero lamentablemente también hay unos congresistas muy corruptos y como nombre propio se puede denunciar a Claudia López y lo argumento por las siguientes razones. En primer lugar, porque Claudia López, si bien en este momento está haciendo una consulta anticorrupción, ¿Y es corrupta? es corrupta por cuanto ella asiste a las sesiones del Congreso, firma y se va a hacer entrevistas de televisión, de radio, u otro tipo de entrevistas, haciendo en detrimento, digamos, poniendo el nombre de las personas, despotricando el nombre de las personas cuando no tiene aún pruebas ni acusaciones sobre los demás. O sea, es como cuando a uno lo invitan a un taller o lo invitan a algún lado y uno firma y se va. Sí, correcto, no solamente Claudia López, sino otros congresistas en el Congreso de la República. ¿Cómo cuáles? Se han posesionado, como Roy Barreras. Y hay otros que realmente han trabajado arduamente, ¿no? No todos cuál opción. Por ejemplo, el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo. Por ejemplo, el senador del partido Mira, Guevara. Por ejemplo, el senador del partido conservador, Barguil. O sea, hay senadores que sí realmente trabajan y sacan leyes en pro de los ciudadanos. Oye, entonces usted estaría de acuerdo en que en la consulta anticorrupción se le hiciera veeduría y vigilancia a quienes van, no asisten y además de eso se les paga un jugo de plata. Se debe hacer veeduría, pero yo pienso que no es necesario hacer una consulta. Porque, hombre, en Estados Unidos y en algunas partes del mundo que yo he tenido la oportunidad de viajar, encuentro que los congresistas directamente tienen una proporcionalidad según el ingreso del país. Aquí es lo contrario. Aquí todo es un proselitismo, por todo se paga. Inclusive la consulta anticorrupción va a costar una cantidad de dinero. ¿Por qué no la hicieron en las elecciones directamente? Porque no se afecta otro espacio, sino que tiene que ser directamente en otro tiempo. ¿Y usted por qué cree que no se hizo ese día? Yo pienso que hay mucho dinero en juego, vuelvo y digo. La nueva elección del presidente Duque también tuvo un gasto terrible y hubiese sido mejor una primera vuelta que no una segunda vuelta. ¿Por cuántos colegios no se hubiesen construido? ¿Cuántos hospitales no hubiesen tenido una infraestructura mejor? Solamente por la cantidad de dinero que se invirtió en las elecciones es mucho dinero. ¿Usted no va a votar en la consulta anticorrupción? Yo pienso que no. Pese a que sé que va a ganar, obviamente, y sé que va a tener, pero como por conciencia y por criterio personal, porque me parece que una doble moral, ¿sí? ¿A qué jugamos? Si bien es una congresista que se ha destacado en algunos proyectos, porque tampoco puedo decir que no, pero hay congresistas que han hecho otros proyectos más significados. Y no es cuestión de hacer la ley, porque echa la ley, echa la trampa. Podemos colocar 1000 leyes en el país, pero si no se cumplen y si no se hacen al pie de la letra, pues de nada nos serviría. Como cuáles congresistas han hecho leyes favorables que realmente han tenido una trascendencia, una significación. Por ejemplo, la ley que aumenta de 12 a 14 semanas la ley de infancia o maternidad en este caso, me parece excelente. Una ley que le da a las mamitas la prioridad de estar con sus bebés, con sus hijos, y esto hace que realmente tenga un eco en el Congreso de la República. Pero aquellas leyes que son irrisorias, que nadie las cumple, que hacen parte solamente del papel y la letra muerta, eso no tiene trascendencia. Entonces, final, ¿usted vota 7 sí, 7 no o simplemente no vota? No, directamente no voy a votar, no voy a hacer ese día el sufragio. Pienso que es un voto que no va a tener, digamos, una trascendencia. Seguramente la consulta va a ganar y estoy de acuerdo que sí, evidentemente muchos congresistas, pero por mi punto de vista, como mi conciencia, diría que la senadora le juega una doble moral. Y lo digo por las dos cuestiones. Ella decía que Petro era un tipo tóxico y después se alía con Petro, se une con Petro y dice que está a favor de todo lo que diga este señor o este congresista. También lo digo por la cuestión de ella decía que no a la paz, se unió con Santos y lo mismo. Entonces uno pienso que tener una coherencia política, un sentido, y vuelvo y lo digo, puede promover, proteger a toda la cantidad de gente. Y yo opino, yo digo que está bien, pero hay cosas que están mal. O sea, nos queda la tarea de investigar en este caso para decidir muy bien si 7 sí, 7 no o, como el compañero, no votar. Yo diría que yo lo dejo a criterio de las personas. Cada cual es libre de votar. Estamos en un país democrático y por mi opinión yo no voto la consulta y no la voto por las razones que anteriormente mencioné. Listo, muchísimas gracias. Listo.
A todos nos duele cuando nos descuentan un día de guayabo, las vacaciones, descargos injustificados o cualquier tipo de asunto que surja en el trabajo. Ahora imagínense que de ganar 31 millones de pesos le descuenten a 19 millones de pesos. ¿Cómo no se van a comportar como corrupticos? Yo soy defensor del salario de los O sea, congresistas. ¿a usted no le gusta que se les baje el... No. ¿Por qué? El congresista, diría yo, es de los servidores públicos que más gasta plata en el país. Si es que eso es un cambio descomunal. Ahora, ¿cómo van a comprar los carros, las camionetas, las casas, las fincas? ¿Cómo van a comprar las drogas? Digo, la medicina. Ya no van a tener ni para un Rolex. En esa posición, cualquiera querría que ese dinero volviera. No, hombre, Jaime, ¿qué pasaría si, por ejemplo, usted estuviera con su pareja, viviera con ella y ella le pusiera a usted los cachos? ¿Usted lo perdonaría? depende de la situación de los cachos. Depende de los cachos. Cómo esté la relación, depende de qué hubiera pasado en la relación para pensar en eso. ¿Usted lo dejaría volver a entrar a su casa esa persona con las mismas condiciones? No con las mismas condiciones, pero sí lo dejaría entrar. Si alguien roba en su trabajo, ¿qué le pasa? Se despide, o lo sacan o le abren investigación. ¿Cree que lo volverían a contratar a esa persona? No, Es decir, cuando en el Congreso se roban la plata y les dan casa por cárcel, ¿usted está de acuerdo con eso? no, o hospital por cárcel, como lo he visto últimamente. ¿Qué significaría hospital con cárcel? He visto que muchas personas, por lo menos en el tema de la parapolítica, les dan hospital por cárcel por una enfermedad coronaria que se puede ser tratada en la cárcel libre fácilmente. De hecho, muchos presos políticos que tenían enfermedades de alto costo o enfermedades como cánceres y demás eran tratados en la cárcel, ¿cierto? Pero gente como temas de parapolítica y otras cositas más como Lituango y otras vainas más, Es decir, no debería existir un trato especial para quienes se roban la plata, no debería existir. pero lo hay. Obviamente lo hay, desgraciadamente. Tanto en hospitales como en la misma casa. Hospitales, casas, el chalet que tenemos aquí arriba nomás en Carabineros, que está nuestro querido Samuel Moreno. ¿Qué debería pasar con esa gente que se roba la plata, con esos que también roban en el trabajo y con los que le montan a los cachos? Extinción de dominio, obviamente. Tienen con qué, o sea, un ejemplo, voy a colocarte un ejemplo, Samuel Moreno. Samuel Moreno tiene con qué hacer la extinción de dominio, para que pague no toda la deuda que el robo que hubo, pero sí un buen número. Y pues el man está allá en un chalet, no se le ha hecho embargo a ninguna de sus cuentas, pero ya hay esa plata, ¿quién la va a pagar? Pues el pobre colombiano de a pie. Y en ese caso, entonces, ¿los 7 sí, los 7 no o no votamos en la consulta anticorrupción? Votamos en la consulta de anticorrupción, analizamos bien los siete sís, a conciencia por qué hacerlo, y de los 7 yo diría que los 7 sí. A los 7 le hacemos. Sí, o sea, personalmente yo a los 7 sí, y a los demás colombianos les diría, leámoslo, miremos la historia del país, tengamos un poquito de memoria, por favor, y hagamos. Hagámosle a los 7 sí, según el compañero. ¿Listo? Asimismo, los fabulosos programas de alimentación escolar donde trae más carne una empanada vegana. No vives de ensalada, no vives de ensalada. Las licitaciones sospechosas de Samuel Moreno que suman más de 2.2 billones de pesos. Andresito Arias como ministro de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno de Uribe con agroingreso seguro, o la vía Bogotá-Girardot por donde usted sale a pasear y representa aproximadamente 170.800 millones de pesos en ganancias, y no precisamente para los que están en la rusa. ¿Cómo es su nombre? Camilo Corredor, mucho gusto. ¿Se aspira a algún puesto superior en su empresa? Sí, claro. ¿A cuál? Sí, director de ventas, ¿cómo no? Y si existiera la posibilidad de un ascenso a director de ventas, pero se lo dieran al cuñado del primo de la hija del jefe, ¿usted qué pensaría? Pues básicamente, pues eso es como se dice palanca, ¿no? Entonces, pues está mal. Si tú muestras unas pruebas de que eres un buen presentador de ventas, que trabajas, comisionas, haces buen speech, todo lo que se trata de eso, y de un momento a otro otra persona que porque sí es familiar, entonces lo abarcan, no, o sea, me parece mal. Si usted estuviera en esa palanca. No, la verdad, yo soy una persona que no apoya como tales. Yo soy una persona de que si yo veo que una persona es mejor que yo, más bien yo absorbo eso para poder generalmente pues crecer en conocimientos y en prácticas. O sea, ¿usted apoyaría que a otro lo ascendieran en vez de usted? Así usted estuviera en el grupo de la palanca. Sí, claro, también, si él estuviera para mí y fuera una gran persona, sí, claro, total. ¿Y si no lo fuera? Si no lo fuera, pues también, ahí sí estamos como pensándolo también, igualmente, pero entonces sí juegan
en muchas cosas, porque a veces tú eres egoísta contigo mismo, pues envidia laboral, entonces todo eso juega. Pero sí, muy buena pregunta. Oiga, y en términos de contratación, por ejemplo, usted ha visto, ¿no? Que a veces escogen a la secretaria de educación porque es familiar de no sé quién y después la vuelven ministra de educación, ¿no? A veces pasa. Pero ¿usted está de acuerdo en que les cojan a dedo? No, la verdad no. Yo pienso que deberían hacerle un seguimiento como tal a una persona, o sea, el seguimiento respectivo, que se dice algo así, de decir, bueno, esto, cómo es su vida, no sé, vida personal, qué ha hecho, crecimiento, esto y lo otro, no porque es bonito, no porque es lindo, porque el jefe, no sé, le gustó, le atrajo sexy, no sé, cosas así, porque eso es lo que se ve, la verdad. Eso pasa. Eso pasa así. Oiga, y entonces, ¿está de acuerdo en que los congresistas hagan todo el proceso de contratación, que demuestren realmente que están, bueno, ellos básicamente son los que aprueban asuntos, pero usted está de acuerdo en que ellos también muestren que le están haciendo las cosas limpias, que llegaron a ese cargo no por rosca? Pero igualmente eso no va a pasar. ¿Por qué? No va a pasar porque eso es, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo muy bien, algo así de ladrones de cuello blanco, algo así es que se les dice. Me parece a mí algo mal hecho porque pues para ellos limpiar eso lo que hacen es subir impuestos como tal el Congreso o el gobierno, entonces empiezan para poder taparles el hueco que le quitaron por lo general la plata a los colombianos para generar sueldos para ellos y así. O sea, en la consulta anticorrupción, ¿usted va por los 7 sí, los 7 no, o no va a votar finalmente? No, yo la verdad ya no creo que vaya a votar. ¿Por qué? Por lo general yo era una persona de que, bueno, cuando recién fui mayor de edad era partidario al voto en blanco. Luego dije, no, ¿por qué no darle una oportunidad a una persona, no? ¿A quién se la dio? Entonces en ese tiempo yo se la di. Bueno, la primera vez que la primera oportunidad que yo le di, se la di fue a Petro, que fue la primera persona por la que yo voté por lo general. ¿Y lo decepcionó? Y total, pero entonces no, sí, no, por muchas cosas. Pero entonces sí hay muchos factores que por lo general de política y eso no me atrevo mucho a hablar. ¿Por qué? Porque no soy una persona que me ponga a inculcar mucho eso. Entonces de lo que yo no sé no me atrevo a hablar. Pero es importante saberlo, ¿no? Total, sí, eso sí, hay que saberlo y a veces es descuido y uno mismo no saber qué es lo que está verdaderamente, a quién está probando, a quién está siguiendo, de qué persona le está uno creando la vida, por decirlo así, a futuro sin saber qué es lo que lo espera a uno, ¿no? O sea, en resumen, los 7 sí, 7 no, o no voto. Sí, no, yo creo que no voto, sí. Listo, adiós. ¿Cómo es su nombre? Carolina. Una pregunta, si su pareja te consiguiera un carro y usted supiera que está a nombre de otra persona y además no la transporta a usted, ¿qué piensa? Si él se consigue un carro que está a nombre de otra persona y no me transporta a mí, o sea, no quiere transportarme. Pues sería raro porque es mi esposo, así que debería transportarme, pero... ¿Ustedes comparten gastos en la casa? Yo todavía no, solo lo hace él. En este caso, por ejemplo, si compartieran gastos, ¿es necesario decirle al otro de dónde sale esa plata? Sí. ¿Por qué? Porque somos esposos. Pues porque tiene que dar de dónde le da la plata, nunca se sabe que él haya sacado por allá de algo raro. Porque es plata compartida. Claro, es compartida. O cada uno igual tiene sus propios gastos. Pues cada uno verán que se gasta las cosas, pero saber de dónde salía la plata, ¿no? O sea, en este caso es necesario que igual nos digan, si compartimos el mismo terreno con alguien, que nos digan de dónde sale la plata y por qué la tienen. Sí. O sea, ¿tú ves viable que los congresistas hagan declaración de renta para poder ser congresistas? Claro, hombre, sí. ¿Eso pasa ahora? ¿Por qué crees que no pasa? No sé, corrupción, no quieren saber de dónde sale. No quieren que el pueblo sepa dónde salió. ¿Y de dónde podría salir la plata de los congresistas, además del salario que se ganan actualmente? Chullos raros por ahí que hacen. ¿O cuáles? Pues lo que ellos hacen, no sé, es corrupción, quién sabe qué negocios se hacen por ahí. ¿Conoces tú el asunto de la consulta anticorrupción? Sí, ¿Qué es? Pues es la consulta que quieren hacer para que hagan esa... ¿Es una ley? No. Ay, pero ayúdenme. Forma. Eso. Reformar ciertas, no sé, pues si pasa a nivel constitucional, pero obligar a que los congresistas, por ejemplo, ganen menos, lo cual haría que sean más interesados en realidad por servir más que por la plata, ese tipo de cosas, cárcel. En este caso, ustedes comparten el mismo hogar y usted es el que responde. ¿Cuánto le cuesta tener su hogar mensualmente? Mucho. ¿Cómo decir? Pero ¿En plata? con deudas y con cosas, no sé, más o menos casi 1,5 millones, un poco más. ¿Qué harían si ustedes ganaran 31 millones de pesos? A todos los perros del mundo. Hago una ¿A fundación. qué tipo de perros? A todos los callejeros. Hago una fundación para que se vayan para allá. Y le doy a los viejitos de la calle. Y con 19 millones de pesos. Mucho todavía. ¿Cómo qué? ¿Usted sabe la cantidad de empanadas que uno compra con eso? Muchas. ¿Y vendería empanadas o solo compraría empanadas? No, uno las compra, las puede regalar, perritos. El señor que hace empanadas. Oiga, y si es necesario que nos muestren la rendición de cuentas, pero también la declaración de renta, ¿ustedes van a votar en la consulta anticorrupción? Sí, claro. Sí. ¿Van por los 7 sí, 7 no o van de lado a lado? Pues yo voy por los 7 sí.
Sí, yo también por los 7 sí. ¿Creen que es necesario? Sí, claro. A ver si logramos hacer algo en este país. ¿Con qué? Pues aparte que ya montaron a Duque. Eso es un problema, bueno, pero Un bueno. problema muy grande, intentemos arreglar un poquitico esto. ¿Y ustedes que son de Medellín y en Medellín ganó Duque, qué piensan? No me diga eso que me da vergüenza. Qué pena, de verdad. Por eso me vine para Bogotá, no mentiras. Listo, ya como cierre entonces, confirmado, ¿nos vamos por los 7 sí o por los 7 no? Por los 7 sí. 7 sí. Bueno, seguimos sumando 7 sís. En este país nada es suficiente, nos gusta buscar más y más. La fiesta de 15 no es fiesta si no tiene las zapatillas y el vestido floripondio. El celular no sería celular si no es de última tecnología. La camiseta de la selección no sería esa camiseta si no es la que es original. Y es que lo político parece que no es político sin corrupción. Imposible desligarse de esto porque parece que quieren algo más. A pesar de sus salarios exorbitantes, es necesario un contratico más. Es necesario darle al pan un poquitico de mermelada. Es necesario hacer algo más para poder obtener un recurso más. Y es que ya sea en lo político o en lo general, nos hemos dado cuenta que no nos satisface absolutamente nada. Nos gustaría tener mucho más. Y es que el problema no es lo que hacen unos pocos, sino que nosotros lo permitimos, porque parece que en este país quejarse es de gente verdulera y bullosa, pero además exigir las cuentas y cobrar lo que es nuestro es una falta de respeto con estos hombres y mujeres que lo único que quieren es el bienestar de su país. Sí, su país, no el nuestro. De bajarle el gastico indiscriminado y de pagarle el sueño a unos cuantos. 2, Judicializar a la gente que se roba la plata y que de manera descarada quiere regresar a seguir robando. 3, Generar las mismas condiciones de contratación para todos, ampliando las posibilidades de participación y no contratando los mismos troles de un ojo de siempre. 4, Ampliar las condiciones de participación ciudadana para saber qué se va a hacer, quién lo va a hacer y cómo van a hacer las cosas con nuestra plática. 5, Obligarlos a que nos rindan cuentas no solo del dinero, sino también de la asistencia, votación y gestión. Pero sobre todo, ¿dónde están las vuelticas del mandado? 6, Saber públicamente con qué cuentan y cómo obtuvieron eso con lo que cuentan en su carrera política. Pero sobre todo saber por qué, cómo y quiénes se han hecho ricachos con nuestra plata y que vivamente han intentado apropiarse y adueñarse. Algo tienen que devolver y no tener esas exclusividades que ya muchos han tenido. 7, Frenar la calentada de silla y la ineficiencia producida por la tradición y los que no quieren dejar el puestico. Así que no se deje sembrar terror y no siembre terror. La consulta es popular y va más allá de lo que le toca a su bolsillo. No reproduzca la corrupción en su vida cotidiana. Ojo con eso, manito. Ojo con eso. Apaniquearme, a sembrarme terror. O con eso, manito, con eso que